desde 1994 tenía una deuda en la consagración de su autonomía, Sí, sí. porque la reforma constitucional nacional ya establecía pedía municipios eso. autónomos. Sí. Entonces, muy bien, esa deuda en principio viene a saldarse con la reforma constitucional de la provincia, que acaba de terminar ese proceso, donde en el artículo 154, 155 se consagran las autonomías municipales. Sí. Bien, eso por un lado. Por otro lado, entre las cuestiones que fija para avanzar en ese proceso autonómico es la convocatoria a una convención estatuyente. Claro. Bien lo decías, como fue la convención Constituyente, constituyente, claro. exactamente. Ahora hay que convocar una a nivel local. Sí, eso son elecciones, ¿no? Hay que votar. Son elecciones. Va a haber que votar. ¿Y cualquiera puede presentarse? Cualquiera pueda presentarse. Ahí en el mensaje el intendente fija los mismos requisitos que para ser electo concejal, Claro. con lo cual Sí, sí. se van a celebrar en simultáneo con las elecciones provinciales del 2027. Después veremos si Puyaro desdobla o no con relación a lo nacional, si hay paso o no hay paso. Bueno, va a estar supeditado a eso el proceso de elección de los 28 estatuyentes. Sí. ¿Sí? Que es otra de las cosas que fija el intendente con este mensaje que mandó el Consejo. Ahora bien, para hacer la comparativa con el proceso de reforma constitucional. La provincia de Santa Fe tenía una constitución, que era la de 1962, y en la ley de necesidad de reforma que habilita reformarla, ahí sí se estipulan cuáles son los puntos que se pueden modificar. Sí. Lo que se ¿sí? llamó el núcleo de coincidencias básicas, ¿no? En algún momento. En el 94 sí, en este caso fue exactamente los lineamientos que determina esa ley votada por el Congreso para decir sobre qué parte avanzar de la Constitución. En nuestro caso, como Rosario nunca fue autónoma, nunca tuvimos carta orgánica. Se arranca de cero, digamos. Se arranca de cero. Con lo cual nosotros decimos, ni este intendente ni nadie puede fijarle a los estatuyentes qué incluir y qué no en esa carta orgánica que van a tener absoluta soberanía para redactar en el 2027. ¿Qué vemos nosotros? Eso, perdón, me parece que siempre al convocante, al oficialismo le genera temor porque teme perder el control del debate, ¿no? Sin dudas. Es un poco eso lo que pasa, ¿no? Sin dudas, pero acá, digamos, nos remitimos a la Constitución provincial. La manera de redactar esas cartas orgánicas es convocando al estatuyente. Claro. Y, de alguna manera, los principales ejes sí se detallan en el artículo 155 de la Constitución provincial. Por lo tanto, nosotros decimos, señor intendente, usted no nos puede decir que sí y que no. La base es la Constitución provincial y después la estatuyente será absolutamente soberana. Exacto. Eso por un lado. Después bien, el proyecto que mandó el intendente tiene como varias partes. La primera es declarativa, en la cual obviamente todos estamos de acuerdo. Sí, bueno, la carta orgánica que hay que dictar y todo eso, lo conceptual, digamos. Exactamente. Sí. Después hay unas cuestiones técnicas con las cuales nosotros no coincidimos, como es declarar la inaplicabilidad de determinados artículos de determinadas leyes provinciales. Nos parece que la inaplicabilidad o no de una norma, en todo caso, la determina un juez, pero son cuestiones más técnicas que las debatiremos. Y después, un muy polémico artículo 100, que es justamente en el cual el intendente dice, bueno, y la carta orgánica deberá incluir los siguientes temas. Ese imperativo para nosotros no da, no corresponde, y lo que vamos a hacer es primero ordenar un poco legislativamente este mensaje, decir, bueno, por o sea un que lado, no hay un tema que moleste particularmente, pero no quieren que haya un listado de temas. Este es el tema. Ese es el tema, exactamente. Valga la redundancia, este es el tema. No quieren ese listado previo. Y no, por lo menos no digitado por el intendente, en todo caso que sea un proceso de construcción de esos núcleos básicos de coincidencia, que a mí me parece hasta sano. Nuestra propuesta va en ese sentido, pero no que sea imperativo que este intendente nos diga qué tiene que debatir ese estatuyente. Julia, para la gente, para bajarlo, ¿qué va a ganar Rosario con la autonomía? ¿O es muy allá arriba, muy teórico, muy conceptual y después en la práctica no se va a notar tanto? Bueno, ese es el gran riesgo de estos procesos, que por lo menos para mí fue lo que pasó en la reforma constitucional de la provincia. A la gente le pasó a 200.000 kilómetros. 200.000 kilómetros, no solo que no fue a votar, sino que no podía asociar lo que estaba discutiendo toda esa casta, entre comillas, con sus problemas cotidianos. Eso fue un problema que para mí Puyaro tuvo una gran responsabilidad por la celeridad con la que convocó a la asamblea. Y se veía venir las elecciones, me parece.
Absolutamente. Sí, claro. Absolutamente. Sí. Acá están los resultados, ¿no? Sí, El domingo, sí, entre los grandes golpeados, uno claramente es el gobernador Puyaro. Pero digo, en el proceso de autonomía y de construcción de nuestra autonomía, me parece que hay una gran oportunidad para generar instancias donde podamos repensar el funcionamiento, sobre todo institucional, de nuestra ciudad. Sí. Escuchaba antes que leían un mensaje pidiendo por policía local. Policía local. Con el riesgo. Che, no, yo soy totalmente contrario. Ya lo discutí con Zuckerman en su momento cuando planteaba la policía municipal, es comprar un quilombo, comprar un problema. Realmente, a mí nunca me parece que una policía municipal tenga posibilidad de éxito, digamos, ¿no? Exactamente, pero bueno, al momento de explicar la autonomía, Sí. claramente que lo más sencillo es decir, Exacto. eso podemos crear nuestra propia policía. Sí. Sí, es una posibilidad, lo tendrá que Sí, definir la política. obvio, Yo soy obvio. más de tu postura, Leo. Pero después, por ejemplo, para que ustedes den una idea, hoy Rosario, para contraer un préstamo, tiene que pedir permiso a la provincia, permiso a la nación. Hay todo un proceso burocrático que ralentiza un montón Sí. nuestras posibilidades. Entonces ahí la autonomía también permite un margen de acción un poco más importante. En el tema político, bueno, hoy tenemos intendente, la posibilidad de decir queremos tener viceintendentes, sí, no. Sí. Queremos concejales por comunas como Sí. la ciudad de Buenos Aires Claro, o por distritos. o por ejemplo, los 6 distritos que tiene Rosario. Bueno, algún día algunos dicen, bueno, que los jefes de distrito que se elijan en elecciones. Exactamente. O sea, de ese distrito. O sea, vota la gente de ese distrito. Exactamente. Los que viven ahí. Sería un salto democrático importante ese también. Absolutamente. Sí. Pero bueno, eso, la posibilidad de repensar nuestra organización institucional, también un tema candente, la posibilidad de generar nuevos tributos, Ujú. tasas, contribuciones, impuestos, eso... Acá ahí los libertarios dicen, quieren crear más impuestos y demás. Sí, no solo los libertarios, creo que de nuevo es otro tema que se trabajó Sí. mal, porque el sector empresario, y acá me introduzco ya en una cuestión más política, para mí hay un mito que hay que derrumbar, que es que el peronismo es antagónico al empresariado. Yo creo que los empresarios Sí, son al contrario. fundamentales. Sí. De hecho, para el peronismo los ejes principales son la producción y el trabajo, y si desglosamos trabajo, por supuesto que están los trabajadores, pero fundamentalmente también están los empresarios generadores. El peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Eso es, entre los empresarios y los trabajadores. Sin dudas. Claramente. Sin dudas. Sí. Así que bueno, ese también será otro tema de discusión, endeudamiento, posibilidad de generar recursos, la coparticipación, que eso se va a definir más en una ley provincial que también tiene plazo para ser reformada. Bueno, un montón de cuestiones se abren, pero me parece que lo fundamental de la autonomía es esto, tener bastante más margen de acción para tomar decisiones que repercuten directamente sobre la vida de los rosarinos. Julia, ¿y qué lectura haces vos sos peronista, qué lectura haces de las elecciones y del desempeño del peronismo en la provincia de Santa Fe concretamente? Bueno, ahí a mí me gusta en esta primera semana post elecciones ser respetuosa. Sí. También ser coherente. Yo fui hacia adentro, cuestioné mucho cómo había sido el proceso de consolidación, yo digo, de una lista única, que no necesariamente implica una lista de unidad. No. ¿Sí? Se logró una lista única, lo cual... La lista que se pudo. La lista que se pudo. Dicen algunos, sí. Exactamente, pero bueno, sin dudas, lo que pasó en las elecciones del domingo es que hubo una falta de lectura que para mí sigue reflejando una lejanía que viene arrastrando el peronismo desde hace bastantes años, comprando agendas externas, comprando agendas que nada tienen que ver con la realidad de los ciudadanos. Y bueno, ahí hay... Por ejemplo, ¿qué sería en agenda externa, vos decís? Mira, Leo, una es esto. Sí. Oponer peronismo contra empresariado. Eso no es nuestra agenda es la del trabajo, la de la producción, la de la inversión, que en todo caso genera producción y eso genera empleo. ¿Vos decís que de la mano de Ciudad Futura eso quedó un poco diluido? A mí me parece, esto yo lo digo, nosotros como generación tenemos la responsabilidad de expresar la renovación del peronismo que indefectiblemente dialogará con Ciudad Futura como una fuerza más en esa construcción de alianzas o sobre todo esa construcción de agendas de trabajo. Ahora, para poder expresar esa renovación que no sea solo de caras, que sea una renovación de ideas, nosotros tenemos que volver un poco a la esencia del peronismo, que el peronismo es una razón práctica, una razón que tiene que ver con la ejecución. Entonces, ahí el peronismo no es vanguardista, no es el iluminado que le dice al pueblo cómo tiene que ser feliz. Hoy me parece que tenemos un pueblo que busca desarrollarse por sí mismo, si nosotros interpretamos eso como libertad, por supuesto que a favor de la libertad, un pueblo que obviamente busca a partir de ese desarrollo
ser feliz, y para eso tiene que estar el peronismo, para poder, digo, en términos empresariales, generar climas de negocio positivos que le permitan llegar a la inversión, a la producción, producir y generar entonces empleo. El peronismo se quedó anacrónico en determinados debates. Chicos, se va a debatir la modernización o la reforma laboral. Nosotros nos quedamos diciendo no, 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 y cuál es nuestra plataforma, cuál es nuestra propuesta para abordar ese tema que se va a discutir. Para mí hay que aclarar en todo caso que es no en este marco, por ejemplo, ¿no? Porque en un marco de destrucción de empleo, baja de la producción, discutir una reforma laboral es medio peligroso, ponele. Pero sí aclarar que efectivamente, bueno, lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La renovación de las leyes laborales es necesaria. Necesaria, ¿no? las leyes laborales, las leyes impositivas, las leyes tributarias. Hay que poder discutirlo y hay que poder tener una mirada desde el peronismo. Yo creo que no la estamos teniendo porque justamente nos alejamos de esas discusiones, nos quedamos como en una mirada muy anacrónica que nada tiene que ver con la realidad concreta del día a día. Por otro lado, digo, me parece que ahí hay toda una discusión por dar, y esto replico un tuit de Federico Zapata de la revista Panamá, que el lunes ponía: después de estas elecciones queda claro que el movimiento de masa social más populoso de esta Argentina es el anti-kirchnerismo. Claro. El peronismo tendrá que apelar a la creatividad, a las rupturas y a la audacia, y nos invita a un retiro espiritual. Digo, yo coincido con eso. Es momento para jubilar a muchos, y perdón a quien le duela y a quien le caiga bien, pero es momento, o sea, la renovación no pide permiso, la irrupción y mover ese piso que para mí no termina convocando a nadie, no pide permiso. Sí, hay que decir que esto, digamos, se consiguió una renovación del peronismo en el caso de la lista de candidatos a diputados, pero la que la armaron fueron los viejos, ¿no? Exactamente. Los viejos de siempre la que armaron de atrás, ¿no? Yo digo, Leo, la renovación no puede ser solamente de caras. La renovación implica necesariamente una renovación de ideas, una renovación de prácticas, una renovación de lecturas, de los contextos. Digo, por un lado eso. Después, bueno, los resultados en Santa Fe me parece que también de alguna manera fueron víctima de toda una situación a nivel nacional. Por eso yo no es que voy a estar con el dedo acusador, esto sí, esto no. Porque más o menos mantuvo el piso histórico. El peronismo necesita ese escenario de 3 que se cayó del lado menos pensado, que del lado de Unidos, ¿no? De la lista del gobernador. De ahí se cayó el escenario de 3. Exactamente, sí. Que en todo caso, en términos electorales, al peronismo es el que más le conviene, un escenario de tercios en el cual... Pero bueno, también hay que hacer esta lectura. Se consolidó un 60% muy profundo que hoy está rechazando esto que estamos proponiendo nosotros. Digo, son todas lecturas para hacer. Ahí también, y esto lo digo haciéndome cargo, ¿no? Me parece que el peronismo siempre fue un movimiento de mayorías. Siempre tuvo una agenda de mayorías, y desde mi punto de vista, que esto puertas adentro lo he discutido mucho con las expresiones de minorías, ese movimiento de mayorías, para mí el concepto de justicia social incluye todas las agendas de esas minorías, entonces hay que poder recuperar. Hay mucho política de agrupaciones, decís vos, ¿no? Sí. Que angostan por ahí la mirada. Sí, absolutamente. Después, bueno, el peronismo no es progresista, el peronismo en todo caso es evolucionista, se va adaptando al tiempo que le toca y va interpretando al pueblo que le toca representar, y va mostrando con acción qué es eso que dice representar. Después, bueno, la burocratización de la política, yo sigo diciendo, uno de los aspectos más acertados en su momento de Milei fue consagrar el concepto y el sujeto casta. Bueno, eso tiene un asidero. ¿Por qué caló tanto? Después discutimos si él tiene la casta o no metida de dentro. Obviamente, todo eso por discutir, pero en lo simbólico, en el sentido común de la gente. Y después leo otra cosa que traigo como una anécdota. En Empalme, una semana antes, nosotros siempre hacemos este laburo territorial, no solo de ir a pedir el voto, que digo, ir a pedir el voto si vos tenés con qué pedirlo, porque por una cara no se pide el voto. Y además que caer así, dice... Si no tenés un laburo previo en los territorios, caer así el momento de pedir voto y nada más no te va bien. Sí. Exactamente. Sí. Y digo, una anécdota, ¿no? Un chico de 16, 17 años, que era la primera vez que votaba, que su abuelo le había dicho que votara Unidos. Y dice, pero, bueno, mirá, no sé, estoy dudando porque, nada, ¿qué pasa si Estados Unidos nos suelta la mano? Ese temor también. Sí, que en la previa muchos, y me incluyo, leímos como que iba a ser algo pernicioso para el gobierno, ¿no? Y digo, va a salir el sentimiento antinorteamericano que tenemos los argentinos, pues la verdad que
no era eso, ¿no? Bueno, yo ahí digo, no me enojan tanto los resultados como la imposibilidad de haberlos anticipado. No nos comimos la curva. Sí. No pudimos oler ese termómetro social donde evidentemente, no sé si, de nuevo acá yo me permito la pregunta, si es en apoyo a o en rechazo a. Y ahí Sí. vuelvo al tuit de Zapata, mal que nos pese. Sí. Yo creo que hay un porcentaje, ¿no?, de las dos cosas. Y me parece que por otra parte no es raro en la historia, ¿no? Milei consiguió lo que consiguieron casi todos los presidentes argentinos de la recuperación de la democracia. Es muy parecido al 2017 de Macri para mí, esto. Pero no es que, nosotros decíamos, no es que la gente haya votado el domingo una jornada laboral de 12 horas, que como plantean en la reforma laboral que viene. No es que votó péguenle a los jubilados, no financien el Garrahan, eso hay que tenerlo en cuenta, y me parece que el gobierno, si no lo tiene en cuenta, también le va a ir bastante mal, ¿no? Pero bueno, coincido en muchas cosas que decís de la lectura. Y para adelante, en la ciudad, el peronismo de Rosario, Bueno, en la porque se ciudad... vienen los estatuyentes y los candidatos y la elección de intendente, ¿no? Sin duda que en el 27 se definen muchas cosas, Sí. desde las senadurías nacionales, Claro. por lo menos las de nuestra provincia, hasta los reformadores estatuyentes. Ahí yo insisto, si nosotros seguimos pensando en la construcción política únicamente con el objetivo de llegar a las elecciones, vamos a volver a fracasar. Y por eso invito de nuevo, Perón decía la contemplación de esa plaza repleta, ¿no? Y para mí la contemplación también te da la posibilidad de discernimiento. Hoy mi lectura es, hay una lejanía, hay una distancia enorme entre lo que la política o el peronismo, si querés que lo acote a nuestro movimiento, está interpretando y lo que el pueblo, te lo vuelvo a poner entre comillas, está pidiendo. Entonces, la coyuntura electoral, que por supuesto define un montón de cosas Sí. y por supuesto no es nada menor en los procesos políticos, pero si llegamos de la misma manera que llegamos ahora, tratando de construir listas únicas y no listas de unidad basadas en agendas programáticas, basadas en revisar determinadas cuestiones y poder ayornarnos a la época que nos toca gobernar, y bueno, auguro los mismos desastres. Pero también digo, y ahí esto lo vengo conversando con cada uno de las personas con quienes compartimos generación y estamos involucrados y decididos a apostar por esto, si dentro de 10 años las cosas siguen estando igual a como están ahora en el peronismo, bueno, los grandes responsables vamos a ser nosotros. Entonces, de verdad, hay una invitación real, sincera, honesta, más allá de las coyunturas electorales, que hay lugar para todos, Sí. si accedemos a los gobiernos hay lugar para todos. No importa eso. Lo que importa es poder decir, bueno, ¿qué implica representar la renovación del justicialismo? Implica esto, bancarse rupturas, bancarse jubilar a muchos, y lo digo haciéndome cargo, e implica sobre todo poder generar una agenda de trabajo que dialogue de verdad con ese pueblo al que pretendemos representar. Juli Rigoitía, concejala de la ciudad de Rosario, gracias por haber estado aquí, Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Seguimos. Así de bien. La última estación antes de caer en la locura.